qué generosidad. Bueno. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Estamos entonces en la unidad 14, que se llama Desarrollos Contemporáneos 1, y que está justamente antes del análisis keynesiano y que abarcaría, digamos, el periodo de fines del siglo XIX hasta la Gran Depresión, aproximadamente. Está dentro de la quinta parte del programa, del periodo de perfeccionamiento analítico. Como ustedes ven, vamos avanzando, a paso lento, pero vamos avanzando. De esa unidad, ustedes vieron la introducción, con Saúl vieron a Schumpeter y estudios sobre el ciclo económico. Y con Mario vieron la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Lo que está en azul es lo que lamentablemente no vamos a poder desarrollar en las clases, pero sí hay material en el campus virtual, que es la controversia socialista, la sistematización epistemológica de Lyon Robbins y el principio de aceleración. No hay ningún material sobre el protestantismo social europeo ni sobre la economía del bienestar, cosa que queda, por lo tanto, fuera del ámbito, digamos, de este año al menos, de la materia. O sea, no se va a pedir nada de lo que no esté subido al campo virtual. No sería justo. Y lo que está en negro es lo que tengo que dar. Reconsideración de la competencia, Piero Sraffa, Edward Chamberlain, Joan Violet Robinson, la competencia imperfecta, otros autores. Entonces, la idea de la competencia imperfecta es una discusión entre los economistas que abarcó las 4 primeras décadas del siglo XX y probablemente más, ¿no? Porque otros desarrollos se siguieron diciendo después. ¿Y por qué? Bueno, yendo al caso del paradigma hegemónico, que es el paradigma marshalliano o neoclásico, para este autor y para sus seguidores, los modelos puros en torno a los mercados sobre los cuales había que trabajar eran los de la competencia perfecta y los del monopolio, el monopolio puro. Hasta que Pigou introdujo el monopolio discriminador, del cual hablaremos más adelante. No consideraba esta escuela hegemónica modelos intermedios. Es más, Marshall explícitamente había dejado de lado el caso del oligopolio, porque las 3 soluciones planteadas hasta el momento en que Marshall escribe su libro, que eran las de Cournot, Bertrand y Edgeworth, no lo convencían, porque o bien los supuestos eran demasiado restrictivos, o bien planteaban casos de soluciones múltiples, bueno, que hoy sabemos que son los casos típicos del oligopolio, a través de la teoría de los juegos. Por lo tanto, eso se daba de patadas con lo que tanto el monopolio como la competencia perfecta, en el análisis marshalliano, mostraban de que había una sola posición de equilibrio, digamos. Esta es una foto de Don Edgeworth, Francis Isidro Edgeworth, el segundo es un nombre hispano, por la madre. Recuerden que Edgeworth no era economista de Cambridge, sino de Oxford. Fue director del Economic Journal hasta su muerte en 1926 y asoció a Keynes, ya no tan joven, pero tampoco tan maduro, en 1911 como codirector de esa publicación. No es un dato menor, porque el Economic Journal, no me voy a cansar nunca de decirlo, hasta la Segunda Guerra Mundial, o hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, fue la publicación periódica de economía más importante. Después esa importancia pasó para los journals estadounidenses. Sin embargo, los economistas más lúcidos, fuesen o no fuesen marshallianos, veían que era cada vez más difícil encontrar esos 2 modelos puros en la realidad. Entonces, ¿cómo conciliar la teoría con la práctica? Bueno, Rawls escribe
no en la primera edición de 1938, pero sí en ediciones posteriores de su libro, que se convirtió en un clásico. Probablemente la mayor parte de los escritos de teoría económica pura desde 1926 se ha ocupado de las reformulaciones teóricas que son necesarias una vez abandonado el supuesto de la competencia perfecta. El estudio de estos problemas tardó algo en iniciarse, dice Roll. Se derivó casi por completo de Marshall y fue consecuencia del hecho de que hubiera muchos cabos sueltos. Esta expresión anglosajona se usa mucho en el cine y en las series, ¿no? En el sistema marshalliano del equilibrio de la oferta y la demanda. Se halló que habían sido usados de una manera ambigua el análisis del tiempo hecho por Marshall, su concepto de la empresa representativa, esto lo hemos señalado cuando vimos a Marshall, en lugar que en teoría ocupaban los costos crecientes y decrecientes, y la doctrina, dice Roll, de las economías externas. El intento de aclarar estos conceptos produjo copiosos escritos. Ahí tenemos una imagen del Roll maduro, que fue galardonado con el título de barón por sus servicios al esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que la primera edición del libro Historia de las Doctrinas Económicas de 1938 tenía apenas 31 años. Agrega más adelante este autor, de origen centroeuropeo. Fue en realidad la que produjo insatisfacción con la doctrina, fue la realidad, perdón, la que produjo insatisfacción con la doctrina marshalliana. Un hecho de experiencia claro y sencillo contradecía las conclusiones del análisis tradicional de la oferta y la demanda. Demoledora frase de Roll. En gran número de casos, la experiencia demostraba que no era la amenaza de los rendimientos decrecientes el verdadero obstáculo a la expansión de la producción por las empresas individuales. Por el contrario, el productor individual se encontraba muchas veces con que el costo medio disminuía todavía en el momento en que él detenía la expansión de su producción. Es decir, que se encontraba en el tramo de los rendimientos crecientes o de costos decrecientes. La barrera, dice Roll, era el mercado, es decir, la medida en que él podía dar salida a su producción sin bajar el precio ni incurrir en costos especiales. Son bien conocidos los obstáculos de esa naturaleza y han sido extensamente estudiados en la teoría del monopolio. Esta indicación fue acompañada por el redescubrimiento de la obra de Cournot, que venía siendo ignorada, digamos, desde su publicación en la década de 1830, como consecuencia de la mayor atención prestada a la teoría matemática. Las posibilidades de una competencia mediante rendimientos individuales crecientes, que Marshall ya había visto y que tenía el apoyo poderoso de la historia real de amplios sectores de la organización económica, contra lo que Marshall suponía que iba a pasar, también condujeron a un estudio renovado de las situaciones monopolísticas. Así pues, ambas tendencias se reforzaron mutuamente. La realidad por un lado y la insatisfacción con las teorías. A continuación, el mismo autor, Roll, expresa que hubo muchos precursores importantes del gran debate en torno a la herencia marshalliana, lo hemos señalado, pero indica que el primero en plantearse el problema en su plena pertinencia con los problemas del mundo real fue un autor británico poco mencionado en los textos de historia del pensamiento económico. Claro, porque no era economista, era historiador. Sir John Clapham, quien en un artículo publicado en el año 1922 en el Economic Journal, para ese entonces codirigido por Keynes y Edgeworth, titulado precisamente Of Empty Economic Boxes, sería sobre las cajas vacías de la economía, preguntó a los economistas si sus numerosas gavetas etiquetadas en rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes y así sucesivamente, tenían algo adentro. Cuando Clapham pregunta por si tenían algo adentro estas cajas, por eso las llama cajas vacías, bueno, cuando ustedes hablan de esto, de aquello y lo otro, ¿qué ponen en esas cajas? ¿Qué sectores económicos, qué industrias o qué empresas ponen ahí? Backhouse va a decir en una parte de su libro que esas cajas siguieron vacías durante varias décadas.
como diciendo los economistas no tenían una respuesta que dar. Ahí lo tenemos a Sir John Harold Craftsman. Acá entonces, en esta discusión, participan numerosos economistas, pero a todos los que no son anglosajones les ocurre un problema que ya hemos citado otras veces. Como escriben en otros idiomas, tardan años en ser traducidos al inglés, que era y sigue siendo la lengua hegemónica en teoría económica, y sus contribuciones se difunden tardíamente. Así es que los que consideraremos son o bien de la escuela anglosajona o bien que escribieron en inglés. Entonces, primero, la advertencia de Piero Sraffa. El primero de estos autores que debemos mencionar, como por otra parte hacen Roll y en general los autores vinculados a la tradición anglosajona, también lo hacen Eckel Univer, es Piero Sraffa, nacido en 1898 y fallecido en 1983. Obviamente no era inglés, era italiano. Economista italiano nacido en Torino, o Turín, antifascista y amigo de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano. Es tradición que Gramsci pudo escribir los cuadernos de la cárcel gracias a toda la papelería y demás cosas que Sraffa le enviaba. Con el advenimiento del fascismo, en 1922, se terminará exiliando, es muy fuerte, pero iba y venía de Italia, pero su obra académica se desarrollaba fuera de Italia. E ingresará a la Universidad de Cambridge, en la que trabajó toda su vida. En los seminarios que organizó Keynes en los años 30, estaba Sraffa a su lado. Cuando se declara la guerra con Italia, la Segunda Guerra Mundial, Sraffa, que era ciudadano italiano, fue internado en una de las islas del Canal, y el propio Keynes intervino para que lo liberaran. Y fue una suerte porque a las pocas semanas o meses de la liberación de Sraffa, esas islas fueron ocupadas por los nazis. El único territorio inglés ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un estudioso de la obra de Ricardo y fue el editor de las famosas obras y correspondencias de David Ricardo, publicadas en 10 tomos, después de un trabajo de casi 25 años. Hay una edición en castellano del Fondo de Cultura Económica. Después, en 1960, publicó un libro que lo hizo, si se quiere, más famoso en ciertos círculos, Producción de mercancías por medio de mercancías, que es un pequeño libro de economía puramente matemática, donde analiza a Marx y a Ricardo, o mejor dicho, intenta traerlos a nuestro tiempo. Esa es la edición de 1967, creo, de editorial Oikos Tau, del texto de Sraffa, fuera de nuestro interés en este momento. ¿Por qué es importante Sraffa para el tema de la competencia imperfecta? Si fue aceptado en Cambridge, pese a ser italiano, es porque de alguna manera aceptaba, al menos en ese tiempo, el pensamiento marshalliano. Lo aceptaba hasta ahí. En 1926, en el Economic Journal, que en ese momento estaba coeditado por Edgeworth y por Keynes, publica un artículo titulado, que se convirtió en un clásico, Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia, que era la ampliación de un artículo que había publicado el año anterior, pero en italiano. Esto lo aclara Schumpeter. Es posible conjeturar que sin esta traducción otro pudiese haber sido el destino de Sraffa. ¿Qué dice entonces en este artículo? Era entonces Sraffa un hombre joven de unos 28 años. Y lo que hace es analizar el famoso caso de los costos crecientes, de los costos decrecientes o rendimientos crecientes, que era una anomalía en el sistema marshalliano, como hemos indicado, y que, ustedes saben, es la base de los denominados monopolios naturales. Sraffa plantea en este artículo, entre otras cosas, que en condiciones de competencia perfecta o concurrencia pura, como la denominaban todavía, una empresa que opere con costos decrecientes no puede encontrar el equilibrio perfecto. Añade que en teoría, la teoría económica marshalliana, decimos nosotros, analiza hasta ese momento el monopolio y la competencia, pero que en realidad en los mercados realmente existentes hay elementos de monopolio y hay elementos de competencia mezclados. Dice que las herramientas aptas para estudiar este caso, el de los rendimientos crecientes, se aproximan más a las herramientas del análisis del monopolio
que a las herramientas del análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque en general la curva de demanda que enfrentaban estas empresas no era una recta horizontal perfectamente elástica, como la curva de demanda de la empresa competidora perfecta, sino que era más bien una curva de demanda decreciente, o digamos más o menos decreciente, pero básicamente decreciente. Una curva con su pendiente normal, negativa. La idea era que la empresa tenía algún rasgo, algún pequeño rasgo distintivo, que era un obstáculo para la competencia. Algo que dividía el producto que elaboraba esa empresa del que hacía la empresa situada al lado de ella. Es decir, lo que estaba diciendo, sin decirlo, era cuestionar el supuesto de la homogeneidad del producto. Él no habla de diferenciación todavía, concepto que será introducido básicamente por Chamberlain, aunque Robinson también dirá algunas cosas sobre ese tema. Cuando hablaba Sraffa de obstáculos a la competencia, citaba 4 ejemplos. Posesión de unos recursos naturales únicos, privilegios de tipo legal, que podríamos asimilar a las patentes, otro origen de los monopolios también. Control de una mayor o menor proporción de la producción total y mayor o menor grado de existencia de mercancías rivales, o como diríamos hoy, mayor o menor sustituibilidad del producto que elaboraba la empresa bajo análisis. Cuanto menor es la sustituibilidad, más inclinada la curva de demanda de la empresa individual, y cuanto mayor es la sustituibilidad, más aplanada es dicha curva. Sraffa entonces cuestiona a los economistas neoclásicos marshallianos que sostenían que esas imperfecciones u obstáculos a la competencia, como él las llamaba, que se notaban en los mercados, fuesen de carácter friccional. No lo son. Están ahí, son objetivas, son poderosas, cuestionan las conclusiones del análisis del mercado competitivo y, más importante aún, reclama un instrumento analítico nuevo para su estudio. No lo propone. No fue Sraffa el único economista que notó esto, pero de alguna manera puso un toque de alerta al respecto. Según reconoce Joan Robinson en su texto, ella se basa en este análisis pionero de Sraffa, pero acepta que también recoge influencias de Pigou, de Harrod y de Richard Kahn, de quien hablaremos. Bueno, primera pausa. ¿Comentarios o preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, sí. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Muy bien. Vamos a ver primero entonces la propuesta o solución que da a esta cuestión de la competencia imperfecta un autor estadounidense, Edward Chamberlain. Vamos a ver primero entonces la solución norteamericana a esta cuestión que le dio el famoso economista Edward Hastings Chamberlain, que vivió entre 1899 y 1967. Una vez que publicó este libro en 1933, el resto de su vida académica la dedicó a defenderlo y a defender su teoría. Ya veremos de quiénes. Su obra se llama Teoría de la competencia monopolística, una reorientación de la teoría del valor, y por supuesto ha sido traducida al español, aunque lamentablemente yo no lo tengo ese libro. Y en internet encontré solo la edición en inglés. Ese es el bueno de Don Chamberlain. Schumpeter fue amigo personal de Chamberlain, era un poco mayor Schumpeter, y en unas notas al pie en su famosa obra Análisis de la Historia del Análisis Económico, cuenta, por ejemplo, que de acuerdo al tenor de sus conversaciones con Chamberlain, la esencia del argumento de Chamberlain ya había sido esbozada años antes. Según Schumpeter, dice, ya en una tesis presentada en la Universidad de Michigan en 1921, cuando se gradúa como economista, y en la tesis de graduación de doctorado en la Universidad de Harvard, en 1927, cuyo padrino fue el economista estadounidense Allen Young, muerto en 1929.
ahí tenemos la séptima edición, la portada de la séptima edición en inglés de el libro de Chamberlain. Decimos esto porque después de la muerte de Chamberlain se suscitó una pequeña controversia, digamos, de si en realidad el verdadero autor de la teoría de la competencia monopolística no fue Chamberlain, sino su padrino de tesis, el citado Young. Chamberlain no se basó en la obra de Sraffa, si todo lo que dice Schumpeter es cierto, claro, se anticipó inclusive. Según dijo alguna vez, conoció el artículo de Sraffa después de haber publicado su libro en 1933. Su fuente de inspiración se reconoce en un artículo publicado en 1961, que mencionan Eckel y Univer, fue una polémica sobre la conformación de las tarifas ferroviarias entre un economista de Cambridge, Inglaterra, Arthur Cecil Pigou, y un economista de Harvard, Frank Taussig. No sé si Mario les habrá hablado de ellos cuando usó la escuela estadounidense, que defendían posiciones antagónicas y que tuvo lugar en las primeras 2 décadas de nuestro siglo, es decir, en el momento en que Chamberlain era estudiante. Y además agrega Chamberlain de la influencia del citado Young y de otro economista de la Escuela de Chicago, Frank Knight. O sea, que de alguna manera pasa con esto como con el descubrimiento del principio marginalista. Por distintos caminos se llega a conclusiones de alguna manera semejantes. Debe tenerse en cuenta que el libro del cual hablaremos después, Joan Robinson, también fue publicado el mismo año, en 1933. No se conocían, obviamente, entre ellos. Veamos brevemente el plan de la obra, tal como surge de la séptima edición del texto del autor estadounidense, publicado todavía en vida de Chamberlain, en 1956. En la foto que mostramos hace un ratito. Bueno, una introducción, el valor bajo condiciones de competencia pura, duopolio y oligopolio, la diferenciación del producto. Fíjese qué temprano lo introduce el concepto, la parte cuarta. Diferenciación del producto y teoría del valor, costos de ventas versus costos de producción, costos de venta y teoría del valor, competencia monopolística y la teoría de la productividad, teoría de la productividad marginal de la distribución, y la diferencia entre la competencia monopolística y la competencia imperfecta. Entiendo que este capítulo fue agregado después de la publicación del texto de Joan Robinson. Y además de los apéndices, hay un sumario bibliográfico, agregado también obviamente en las ediciones posteriores, sobre bibliografía del tema de la competencia monopolística. Repito, porque Chamberlain debió defender su teoría. Vamos un poco a la esencia del argumento de Chamberlain. La expresión competencia monopolística parece paradojal, ¿no? Porque de alguna manera está hablando de un mercado que participa o que tiene elementos de uno y de otro modelo puros. Veamos el elemento competitivo. Dice Chamberlain que el elemento competitivo está en que las empresas normalmente, en la mayoría de los mercados, no compiten solamente con los precios, sino con otras características diferentes al precio. Lo que Spiegel denomina competencia de no precios. Es decir, compiten entre sí con elementos diferenciados o diferentes del precio. Pero por otro lado, tienen también un elemento monopólico. Según Chamberlain, este elemento consiste en que cada empresa tiene de alguna manera un producto único, diferente, exclusivo. Es decir, que cada empresa tiene un monopolio sobre su propio producto. Por lo tanto, al no ser el producto homogéneo, la empresa ejerce algún grado de control, que por ahora no podemos determinar, sobre el precio. Es decir, tiene poder de mercado. Lo que implica que el vendedor está en condiciones de tomar decisiones sobre si le conviene o no modificar el precio, contrariamente a lo que sucede en la competencia perfecta. O sea que para Chamberlain estos mercados tienen una naturaleza dual porque participan a la vez de la competencia y del monopolio. Cita él como elementos monopólicos, por ejemplo, los derechos de autor, las marcas registradas y el espacio económico o la localización, lo que llamaríamos la localización geográfica de las empresas o de las plantas. Ahora bien, obviamente,
es un hombre inteligente, Chamberlain se da cuenta que estas diferencias o estos elementos diferenciadores no son infinitos. Entonces, acá hace intervenir otro elemento fundamental que ustedes ya conocen, que es la publicidad. Chamberlain no hablaría de marketing en ese momento, él habla de publicidad y asocia la publicidad y lo que llamamos el packaging, o sea, la publicidad y el envasado. Esto hace que cada marca, de alguna manera, quede establecida vía publicidad en el mercado. Es decir, la intención de este competidor monopolista sería la de crear una demanda de compradores cautiva o leal según las interpretaciones. Como a su manera intentan hacer Coca y Pepsi, o hicieron, mejor dicho, Coca y Pepsi, aunque no fuesen un ejemplo de este tipo de mercado. En aquel momento al menos era un duopolio. De esta manera, según Chamberlain, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa, del tipo de producto, etc., el vendedor puede fijar un precio de carácter monopolístico que es diferente al precio de sus competidores más o menos próximos, o rivales, diríamos hoy. ¿Por qué se diferencia el producto? Chamberlain insinúa que la diferenciación puede ser real o imaginaria. O sea que la publicidad puede enfatizar alguna diferenciación más o menos real o puede crear diferencias que en la realidad no existen, pero que se instalan en la cabeza del consumidor, con lo cual es suficiente, digamos. Lo cual, obviamente, y a nuestro entender, va en contra de la teoría de la soberanía del consumidor. Entonces, decíamos que la publicidad intenta asegurarse la lealtad del consumidor a lo largo del tiempo, como forma de que la empresa pueda mantener una clientela o bien aumentarla como forma de aumentar el beneficio, que es lo que finalmente le interesa. Si esto es así, ¿cómo será el tipo de curva de demanda particular a la que se enfrenta cada empresa? Debemos recalcar que lo importante en el análisis de la competencia imperfecta, tanto en Robinson como en Chamberlain, y desde el inicio, ¿no?, es que el mismo está orientado hacia la empresa y no hacia el mercado. Ellos analizan una empresa, diríamos hoy, representativa, típico concepto marshalliano. Robinson lo sigue claramente, ahí no cabe duda, y Chamberlain no lo dice, pero por los supuestos que da en el modelo, también está pensando de alguna manera en algo muy similar a ese concepto confuso y ambiguo, como lo había llamado Rawls, de empresa representativa. Chamberlain relaciona la sustituibilidad del producto con la elasticidad de la curva de demanda. Cuanto más sustituible sea un bien, mayor elasticidad tendrá su demanda, o sea, el vendedor individual enfrenta una curva de demanda más aplanada. Cuanto menor es la sustituibilidad, más inelástica será la demanda del bien en cuestión. O sea que cuanto mayor es la sustituibilidad, menos capacidad de control tiene el vendedor sobre su propio producto y viceversa. Lo cual se supone que lo sabemos desde haber estudiado la elasticidad. Bueno, llamó Chamberlain a su obra una reorientación de la teoría del valor porque es tan relevante la cantidad como el precio en su análisis. En el capítulo 4 hace Chamberlain una larga digresión sobre la publicidad. Él habla de lo que denomina costos de venta, los selling costs, en los cuales incluye la publicidad propiamente dicha, los sueldos de los vendedores, las franquicias, descuentos o bonificaciones que se conceden a los distribuidores para promocionar en forma destacada los productos propios, qué sé yo, puntera de góndola, por ejemplo, podríamos pensarlo en el caso moderno, ¿no?, en los supermercados. El descuento mayor u otro tipo de facilidades análogas. Dice que el incremento de los costos de venta está directamente relacionado con la pretensión de cada empresa de modificar la elasticidad de la demanda a su favor. Esto es muy interesante, no considera la elasticidad de la demanda como dada, sino que la considera de alguna manera como modificable por la acción de la propia empresa. Deberíamos entender que lo que pretende es reducir, ¿no?, la elasticidad del bien del cual la empresa sobre el cual la empresa tiene un monopolio de su producción. Todo el fundamento de su teoría, dice Neckel-Univer, puede representarse en tres gráficos. Comenzaremos por el de la figura 1, en la cual tenemos la tan conocida curva de demanda, aunque en este caso hay varias.
Chamberlain opina que la empresa representativa se enfrenta a dos tipos de curvas de demanda, como la DD mayúscula y la DD minúscula. De hecho, la empresa se enfrenta a dos curvas de demanda, aunque actuará como si solamente tuviese una. ¿Por qué? Porque cada empresario, cada competidor monopólico que cree tener control sobre el precio, supone que bajándolo, es decir, bajando el precio, puede aumentar sus ingresos. Y a la vez cree que no va a ser seguido por los otros empresarios. Es un tipo que no aprende. Es decir, cree que si se mueve por la curva DD minúscula, por esta, una pequeña reducción del precio le va a permitir incrementar la cantidad vendida en una gran proporción. Es una curva claramente elástica. Recuerden ustedes que cuando dos curvas pasan por el mismo punto, podemos decir cuál de las dos curvas es más elástica que la otra y cuál es más inelástica. Ahora, como en su acción de bajar el precio es seguido por los demás competidores, cada vez que baja el precio en realidad no se enfrenta a una curva elástica como la DD minúscula, sino que se enfrenta a una curva más inelástica como la DD mayúscula. Este es el doble juego de curvas de demanda de Chamberlain. O sea que aún bajando el precio, el aumento en el ingreso total que tiene es muy pequeño. El empresario razona así: bueno, si yo bajo el precio de venta y soy el único, no soy seguido por ninguno de mis rivales. Una pequeña reducción del precio, si soy el único que lo hace en el mercado, hace que aumente mi cantidad vendida en forma ampliada o más que proporcional, con lo que aumentan mis ingresos. Pero si soy seguido en mis acciones por otros competidores, no podré aumentar tanto mi cantidad vendida solo hasta un nivel inferior, como explicamos recién. Pues bien, el objetivo de los costos de venta, es decir, de la publicidad, es desplazar hacia la derecha ambos juegos de curvas, ya que con los mismos niveles de precios se podrá vender mucho más, aumentando los ingresos y presumiblemente los beneficios. Esto es, desplazar este doble juego de curvas hacia la derecha. Con lo cual, para rangos de precios diferentes, se podrían vender más cantidades. No lo dice Chamberlain, pero lo dirían Robinson o Sraffa, aprovechando las ventajas de la escala. Pero en el tema de la publicidad también enfrenta un dilema a nuestro empresario típico. ¿Hasta dónde va a hacer publicidad? Bueno, la respuesta sigue siendo la obvia. Hasta que la relación costo-beneficio se lo permita. Ahí no cambia Chamberlain, no se va más allá del paradigma neoclásico. Es decir, a la publicidad en la medida en que el incremento de los costos justifique el incremento de los beneficios. Ekelund y Eber dicen que la curva DD' minúscula, esta, sería la curva de demanda de la empresa que hace publicidad, a diferencia de la primera DD, y no es seguida por otras. Pero si hace publicidad y sí es seguida por sus competidoras cuando baja los precios, entonces se enfrenta con la curva DD' mayúscula. Sus esfuerzos no son vanos, pero tampoco le dan los frutos esperados. Para la construcción de estos dobles juegos de curvas de demanda, tenemos tres supuestos básicos, que tienen que ver con la caracterización de ahora sí del modelo de la competencia monopolística. Primero, hay una empresa representativa de una industria compuesta por muchos vendedores. Esto es, lo de empresa representativa no lo dice Chamberlain, lo dicen Ekelund y Eber, ¿no? Esto es, no estamos pensando en un oligopolio en donde hay pocas y grandes empresas. Ahora bien, estos muchos vendedores producen bienes que no necesariamente son homogéneos, de hecho, producen bienes que están relacionados entre sí y que tienen mayor o menor grado de sustituibilidad. Podríamos pensarlo como sustitutos próximos. Segundo supuesto, cada vendedor, como dijimos antes, ejerce algún grado de control sobre el precio, es decir, tiene algún tipo de poder de mercado, grande o pequeño, lo cual dependerá de las elasticidades relativas, etc. Y también supone que sus acciones sobre el precio no provocarán reacción alguna de parte del campo de su competencia. Es decir, sus competidores no lo van a seguir. Este es un supuesto muy cuestionado, digamos, porque podría pensarse en una persona que no aprende, digamos, una vez, dos, 50 veces piensa que no lo van a seguir y ve que lo siguen y sin embargo no cambia esa hipótesis, ¿no?
Esto solo sería razonable en un contexto de expectativas estacionarias. Y el tercero, y este es un supuesto fuerte que introduce Chamberlain y lo cita explícitamente. Él supone, y esto tiene que ver con la idea de la empresa representativa, que las estructuras de costos de las empresas son idénticas. Y este es un supuesto tal vez cuestionable. Si los costos de las empresas no fueran idénticas, entonces el resultado de sus acciones depende de cada empresa en particular y la cuestión de la predictibilidad de la conducta de los oferentes estaría puesta en tela de juicio. Esta es la figura 2. Tenemos nuestras dos primitivas curvas de demanda, DD mayúscula y DD minúscula. Y vamos a introducir esta nueva curva que ustedes ya conocen, que es la curva de costos medios de largo plazo, la famosa envolvente, que fue introducida casi simultáneamente por Harrod y por Jacob Wagner, aunque a Harrod no se le reconoció ninguna primacía. Supongamos que la situación original para esta empresa es la representada por el punto C, aquí está. La empresa fija un precio de venta P1 y a ese precio vende la cantidad Q1, que está acá, obteniendo un área de beneficios totales ABCP1. ¿Cómo obtenemos ese área? Bueno, este sería el ingreso medio o precio, ¿no? Este sería el ingreso total, el área OQ1, CP1, y en esta línea de cantidades, donde la misma se intersecta con la envolvente, digamos, hasta acá tenemos que la empresa cubre los costos para esta cantidad producida y esto excede de los costos. Esto es beneficio. El área recuadrado en rojo. Supongamos que ahora el empresario representativo, competidor monopolístico, empieza a bajar sus precios, creyendo desplazarse por la curva de D, por esta curva, por la curva de D. Pero como es seguido por sus competidores, se desplaza en realidad por la curva DD mayúscula. La curva está de color fucsia, turquesa, no sé qué color, turquesa. Muy bien, ¿hasta dónde se va a desplazar? Bueno, el empresario típico se va a desplazar hasta la situación representada por el punto E, el famoso equilibrio de tangencia, aquí está, de Chamberlain. En ese punto, una curva de demanda que denominamos D', minúscula, que está dibujada con color rojo, es tangente a la envolvente o curva de costos medios de largo plazo. Por lo tanto, su nueva situación es la que representa el precio P2 y la cantidad vendida Q2. Aumentó levemente la cantidad vendida, pero el precio bajó considerablemente. El empresario representativo, para aumentar los beneficios, baja los precios creyendo que se va a desplazar por la curva de demanda desde minúscula, pero en realidad, como es seguido en sus acciones por los competidores, se desplaza por la curva desde mayúscula hasta el punto E. ¿Qué sucede en este punto con los beneficios? Bueno, los beneficios extraordinarios que estaban representados por el área que hemos mencionado desaparecen. Solo existen los denominados beneficios normales que están incluidos en los costos medios. El punto E sería el punto de equilibrio en el largo plazo para el competidor monopolístico, según Chamberlain. O sea que queriendo maximizar los beneficios, en realidad llega a una situación de beneficios normales. Aquí también hay otro elemento competitivo, ya que lo mismo sucede en el equilibrio de la competencia perfecta en el largo plazo. Estando en la situación descrita en el punto E, nuestro empresario no va a reducir el precio más allá de P2, ya que entonces operaría a pérdida, porque el costo representado por la envolvente superaría el precio de demanda. Esto es importante. Si uno elimina el supuesto de que todas las empresas de la industria tienen los mismos costos, se derrumbaría la teoría, ya que no se pueden hacer predicciones sobre el comportamiento de todos y cada uno de los integrantes del sector representado. Y esto es precisamente lo que le objetará a la teoría de Chamberlain la Escuela de Chicago. Esta escuela, encabezada primero por George Stigler y después por Milton Friedman, no aceptan el carácter científico de esta teoría, dudan que la misma tenga un carácter predictivo y cuestionan severamente el último de los supuestos mencionados,
el de la igualdad de costos. Es decir, en realidad los supuestos fuertes son dos: igualdad de estructura de costos e igualdad de las curvas de demanda que enfrenta cada empresa, o bien igualdad en la elasticidad para las mismas. Ahora, si cambiásemos las elasticidades y nos movemos en curvas diferentes, las cantidades de equilibrio resultantes van a ser otras, distintas a las planteadas en nuestros gráficos. ¿Por qué? Nos preguntamos, si hubiese 100 empresas, todas van a tener la misma curva de demanda si cada una de ellas tiene un control monopólico de distinto grado sobre su propio producto. Se trata entonces, la de la Escuela de Chicago, de una crítica fuerte, pero muy seria y muy fundada. Caso contrario, ¿por qué dedicó Chamberlain 30 años de su vida a defender su teoría? Lo que postula Chamberlain es que ese equilibrio de tangencia en el punto E es un equilibrio de carácter estable en el sentido walrasiano o marsaliano. Hay estabilidad porque cualquier baja posterior de los precios hace que la empresa obtenga pérdidas e inmediatamente el empresario se rectifique y vuelva a ese nivel de precio. Por otro lado, cualquier intento de subir el precio nuevamente es neutralizado por la actitud de la competencia, que ahora sí no lo sigue. Por lo tanto, se trata en este análisis de un equilibrio para la empresa de carácter estable. Ahora, en términos de competencia monopolística, ¿qué sucede si comparamos este equilibrio con el de la competencia perfecta? Esto se ilustra en este gráfico de la figura 3. Aquí tendríamos, digamos, el punto E anterior, la envolvente, dos curvas de costos medios, una que se corresponde con el punto E y otra con el mínimo costo medio largo plazo. El precio de monopolio o el precio de competencia monopolística, que sería P sub M, y el precio de competencia de largo plazo, que sería P sub C. Entonces, de la simple comparación se ve que hay un exceso de capacidad, o si ustedes quieren, capacidad ociosa. Como en general sucede en cualquier equilibrio no competitivo, se trata de uno perjudicial para la sociedad y para los consumidores, ¿no?, comparado con el competitivo, porque el equilibrio se da con un precio más alto, P sub M en este caso, y una cantidad más baja, que sería Q sub M, contra Q sub C, que sería la cantidad de competencia perfecta. Estaría entonces en algún punto intermedio entre el monopolio y la competencia perfecta. El exceso total de capacidad o exceso de capacidad social está representado en el gráfico por el segmento QMQC, el segmento de color turquesa, QMQC. Digamos, hay una ineficiencia parcial de la propia empresa, dada por el segmento QM-QM1, que es este segmento chiquitito. ¿Por qué? Porque en el punto E no produce el menor de los costos medios posibles para esa curva. Y hay una ineficiencia social representada por el segmento QM1-QC, que es este otro, al comparar esta situación con la situación competitiva pura. Hay una ineficiencia técnica de la empresa, porque obviamente detrás de cada curva de costos medios hay una estructura técnica dada, determinada y diferente. La conclusión ortodoxa sería entonces que la competencia monopolística tiene una ineficiencia social comparada con la competencia perfecta. Pues bien, Chamberlain no está de acuerdo con esta conclusión. Dice que no se pueden comparar una situación de competencia perfecta con un producto homogéneo con una situación de competencia monopolística con productos diferenciados, porque, agrega, la utilidad social derivada de la mayor variedad de productos disponibles, free to choice, diría Friedman, puede más que compensar la pérdida social ocasionada por la menor cantidad producida. Free to choose, perdón. Una posición, a nuestro juicio, bastante conservadora. Después de Chamberlain, una serie de economistas estadounidenses nativos o por adopción, como Fritz Matschuk, Robert Triffin, William Fellner y Alan Smithis, siguen desarrollando su teoría, y otra serie de economistas de la Escuela de Chicago siguieron criticándola. Primero fue el ya citado Knight, que era de la Escuela de Chicago y a quien Chamberlain había reconocido como uno de sus mentores. Después sus continuadores George Stigler y Milton Friedman, que objetan el carácter científico de esta teoría. Chamberlain, como antes lo había hecho Walras, se dedicó a ampliar y defender su teoría contra tales embates, y llegó a publicar en vida 7 ediciones de su obra. La séptima fue la última a la que hemos aludido, en cada una de las cuales ampliaba y o corregía algo de la misma.
1933, 1937, 1938, 1942, en plena guerra, 1946, 1948 y 1956. Incluyendo esta última, la séptima edición, más de 60 páginas de referencias bibliográficas posteriores a la primera edición de su obra. Los gráficos que hemos utilizado no fueron exactamente los diseñados por el autor, pero al decir de Ecke-Luñever, están inspirados en lo que el propio Chamberlain presenta en su libro. Para terminar con el estudio de este autor, veamos lo que en su muy interesante libro Historia del análisis económico moderno observa el autor británico Roger Backhouse. Dice, merece la pena destacar varios rasgos del enfoque de Chamberlain. El primero es la atención que presta al oligopolio. Tras afirmar que no debían separarse la competencia y el monopolio, analiza en la primera página la teoría del oligopolio, haciendo hincapié en la dependencia mutua de los oligopolistas, ¿no? La interdependencia, como la llamamos hoy. La competencia monopolística surge cuando el número de vendedores es suficientemente grande como para prescindir de esa interdependencia. Ojo, no todos los autores estarían de acuerdo con esta afirmación de Backhouse. En segundo lugar, la condición de tangencia a la que tanta atención se ha prestado es para Chamberlain un simple caso especial. Para obtenerlo necesita postular lo que llama ciertos supuestos heroicos. En concreto, todos los miembros del grupo de empresas se enfrentan a la misma curva de demanda y a las mismas condiciones de costos. Así pues, Chamberlain utiliza la condición de tangencia principalmente como recurso expositivo cuya aplicabilidad directa es reducida. En tercer lugar, supone que las empresas producen bienes que son genuinamente diferentes de los de las demás. Por lo tanto, los elementos monopolísticos no son solo consecuencia de la conducta irracional de los consumidores, lo que significa que no es posible deducir que la competencia monopolística implica despilfarro. En esa situación no es posible la competencia. ¿Por qué? Bueno, por esos elementos genuinamente de diferenciación. Y concluye su análisis de la siguiente manera. Chamberlain consigue demostrar que los economistas tienen que analizar toda una variedad de estructuras del mercado y no solo la competencia perfecta y el monopolio. En su destrucción de las atrevidas generalizaciones de la teoría marshalliana, es su destrucción de las atrevidas generalizaciones de la teoría marshalliana de los precios la que lleva a Mark Blau, autor de Teoría Económica en Retrospección, a la conclusión, a mi juicio personal muy exagerada, de que está justificado hablar de una revolución chamberliniana en la microeconomía moderna, de la misma forma que hablamos de una revolución keynesiana en la macroeconomía. Esto lo dice un autor que no es precisamente simpatizante de Keynes. Sin embargo, observa el autor británico, Chamberlain nunca consiguió desarrollar una teoría más general del valor que sustituyera a la competitiva, pues no superó el nivel del análisis del equilibrio parcial. Este hecho se aprecia mejor cuando se examina la obra de Triffin, uno de los continuadores que hemos mencionado, Monopolistic Competition and the General Equilibrium Theory, 1940, donde se considera que la teoría de la competencia monopolística tiende un puente entre el análisis del equilibrio parcial de Marshalliano, que centra la atención en la industria, y el Barrasiano, que parte de la empresa. Triffin sostenía que la competencia monopolística había borrado la frontera interior entre la empresa y la industria, e iba más allá que Chamberlain, ya que afirmaba que el concepto de industria o grupo de empresas, característico de la competencia monopolística, debía suprimirse de la teoría del valor. Sin embargo, esto es incoherente, dice Backhouse, pues cuando al abolir la industria se pasa a un análisis de equilibrio general, hay que tener en cuenta las implicancias macroeconómicas de todos los cambios, lo que no consiguieron ni Chamberlain ni Triffin. Obviamente porque escriben en un contexto que esos autores no, todavía la macro están haciendo. Bueno, segunda pausa. ¿Preguntas, comentarios?
No, yo por mi parte nada. Seguimos entonces. Sí. La solución británica, Robinson. Vamos ahora a ver brevemente la figura de Joan Violet Robinson, nacida como Joan Violet Maurice, que fue una mujer extraordinaria en el campo de la economía, además de haber sido una pionera. Ahí la tenemos de joven. Era hija de un general y, contra todos los prejuicios que uno podía pensar, fue su propio padre el que la alentó a estudiar economía, en una época en que pocas mujeres lo hacían. Resulta curioso, o sea, provenía de estratos sociales acomodados, eso quiero decir también, ¿no? Resulta curioso ver cómo casi todos los autores de nuestra materia, Historia del Pensamiento Económico, hablan de ella como la señora Robinson o Mrs. Robinson, anteponiendo su estado civil a su apellido, cosa que no hacen con ninguno de los autores varones que estudian o tratan en sus textos. Schumpeter sería un ejemplo, Roll también. Ella se definió a sí misma, algunos años después de lo que vamos a contar ahora, como keynesiana de izquierda. Esta mujer estudia en Cambridge e integra el círculo selecto de Keynes, junto con, entre otros, su marido, Edward Austin Gerald, creo que era Robinson, otro economista de su misma generación y al que le debe, bueno, el apellido con el que ha pasado la historia. En 1933, o sea, cuando solo tenía 30 años, John Robinson publica The Economics of Imperfect Competition, traducido normalmente como Economía de la Competencia Imperfecta. También hay edición en español de su obra. La misma, acotan los historiadores, estaba completamente redactada ya en 1932. Con lo cual nos encontramos nuevamente con esa famosa teoría que cita Schumpeter varias veces y que le aplica a sí mismo, porque la teoría del empresario innovador schumpeteriano es justamente en sus primeros 3 décadas de vida, de que las ideas de los grandes economistas se producen antes de cumplir los 30 años de edad. Ella reconoce, estaba inspirada directamente en Piero Sraffa y en el prólogo del libro da sus agradecimientos a Marshall, a Pigou, a Roy Harrod, economista de Oxford y exalumno de Keynes, a Richard Kahn y a Gerald Shove, estos dos últimos otros economistas de Cambridge. Ahí está Robinson en su, diríamos, madurez. En su obra, Historia del Análisis Económico, Schumpeter habla muy bien de estos dos últimos, que mencionamos previamente, Kahn y Shove, diciendo que eran esa clase de intelectuales que permanentemente arrojaban nuevas ideas sobre la mesa y que después eran muy bien aprovechadas por otros autores, y que más allá de los artículos u obras que escribieran, su verdadero encanto estaba en el trato personal, en el dictado de las clases, en la discusión, etc. Entiendo que Schumpeter los conoció. Por lo menos Joan Robinson es muy generosa en cuanto a sus reconocimientos. Vamos a ver a continuación el plan de la obra, que está tomado de la quinta edición. Hasta ese momento las ediciones correspondían a los años 1933, 1934, 1936, 1938 y 1942. Esta edición, la quinta, cuenta con una introducción, 27 capítulos y un apéndice. Y ahí tenemos la portada del libro. Bueno, ahí está. Divide al estilo británico en libros, no en capítulos o partes, una introducción, la técnica, equilibrio del monopolio y equilibrio de competencia, parte de esos datos. La comparación entre los equilibrios, entre la producción de monopolio y competencia, discriminación de precios, acá trata el tema del monopolio discriminador del que hablaremos, monopsonio, término que introduce ella, la demanda de un factor de producción, la comparación entre monopolio, entre la demanda de trabajo para la competencia de monopolio, explotación y la conclusión que sería un mundo de monopolios. El libro séptimo, digamos, la mayor parte del contenido de esta parte de la obra de Robinson había sido anticipada en un artículo publicado en el Economic Journal en octubre de 1932. Recuerden que el Economic Journal ya había fallecido Bedford, estaba dirigida la publicación por Keynes, o editada por Keynes. Schumpeter dice en su obra que el libro de Joan Robinson no tuvo el éxito que tuvo el de Chamberlain. Esto es discutible a la vista de las ediciones, porque estaba dirigido a un público más preparado
atendiendo o aludiendo a sus colegas de Cambridge, y dice, y por otras razones, sin explicarlas. Puede ser simple prejuicio o misoginia, no lo sé, nunca lo sabremos. El punto de partida de Joan Robinson no es exactamente el mismo que el de Chamberlain, aunque se asemeja mucho. Dice Robinson expresamente, analicemos cada empresa como si fuera un monopolio. Por eso el análisis está orientado a la empresa. Entonces, tenemos en un extremo el monopolio y en el otro extremo la competencia perfecta, como decían Zrafa y también Chamberlain. Bueno, analicemos cada empresa como si fuera un monopolio y después iremos levantando paulatinamente los supuestos y recién, tal vez, en una última instancia, introduciremos el análisis competitivo o de competencia perfecta. La cosa a destacar es que ella reintroduce en la teoría económica el análisis marginal de Cournot, o lo que llamaríamos el enfoque marginal. Los análisis que había efectuado Marshall y sus discípulos eran de lo que hoy denominamos el enfoque total. Trabajaban con curvas de costos e ingresos totales. El análisis marginal, hecho por primera vez por el economista francés Cournot, es reintroducido entonces en la economía contemporánea por Joan Robinson, y tal como se enseña en cualquier curso de micro hoy. Entonces ella dice, el primer instrumento que se requiere para el análisis del valor en el monopolio es un par de curvas, marginal y medio. Las concepciones de valor medio y marginal pueden aplicarse a los costos, a la utilidad, al ingreso, a la productividad de los factores de la producción y así sucesivamente. Por lo tanto, somos tributarios de esta, digamos, innovación efectuada por la autora. El mismo término ingreso marginal es de su propia invención, aparece por primera vez en la historia en su libro, porque Cournot no lo había llamado de ese modo, aunque aparentemente, según dicen algunos historiadores del pensamiento económico, dicho nombre resulta de una sugerencia, o resultaría de una sugerencia de su marido. Ahora, observa Backhauser en una nota al pie de página de su libro, Historia del Análisis Económico Moderno, la curva de ingreso marginal fue descubierta independientemente por Harold, pobrecito Harold, segunda contribución por la que no le reconocen nada, Chamberlain y otro economista llamado Intema, y utilizada por Jacob Weiner, dos autores que Robinson, por otra parte, menciona en el prefacio de su libro, aunque no le habían dado ese nombre. Sin embargo, el doctor Fernández López señala un estudio precursor, obviamente desconocido fuera de nuestro país, llevado a cabo en 1919 por el ingeniero Teodoro Sánchez de Bustamante en su libro Investigaciones de Economía Matemática, donde aparece claramente dibujada la citada curva denominada como de entrada específica. Esto está en el libro del doctor Fernández López, Cuestiones Económicas, bueno, en un capítulo, inclusive reproduce facsimilarmente el dibujo hecho por este ingeniero. Otra vez un ingeniero explorando terreno económico. Introduce además el concepto de caja de herramientas, toolbox, cuando habla de todas estas herramientas de magnitudes medias y marginales para el análisis económico, concepto, bueno, esto después lo pueden leer, que se extiende después a la teoría social. Recuerden, en la caja de herramientas hay de todo, pero uno solo saca lo que necesita para resolver cada problema particular. Bueno, ahí tenemos. Volviendo a John Robinson, para especificar las relaciones entre magnitudes media y marginal, hace el tipo de análisis tan familiar para nosotros que representan los gráficos de la figura 4. En abscisas representamos la cantidad, por ejemplo. Y en ordenadas las magnitudes media y marginal, que por ahora no sé cuáles son, pero podrían ser producto, costo, ingreso, etc. Dice ella, y nosotros actualmente repetimos en cualquier clase elemental de microeconomía, que cuando la magnitud media está descendiendo, la marginal está por debajo de ella. Cuando la magnitud media está descendiendo, la marginal está por debajo de ella. Cuando la magnitud media está descendiendo, la marginal está por debajo. Y cuando la magnitud media está ascendiendo, la marginal está por encima. Cuando la magnitud media está ascendiendo, la marginal está por encima. Cuando está ascendiendo, la marginal está por encima. De modo tal que la magnitud marginal corta a la magnitud media en su punto mínimo, o bueno, o en su punto máximo, según los casos. Y en el otro caso, el segundo gráfico, el B, exactamente al revés, ¿sí?
La magnitud marginal corta la media exactamente en su punto máximo. Este segundo gráfico podría ser, por ejemplo, productividades media y marginal, mientras en el caso anterior podrían ser costos medios y marginal, por ejemplo. A partir de allí hace aplicaciones prácticas a las magnitudes que citó, básicamente a los ingresos, para analizar el caso del monopolio, según el análisis que hacemos habitualmente en cualquier curso de microeconomía y que no repetiré. Ahora sí, hay un tema que ella hace una contribución importante, que es el del monopolio discriminador, aunque no es un invento de ella. En 1912, Arthur Pigou, por entonces sucesor de Marshall en la cátedra de Cambridge, en su libro Wealth and Welfare, o sea, Riqueza y Bienestar, del cual se publicó en 1920 una edición revisada, La economía del bienestar, que va a dar origen a esa teoría, tendencia o escuela, como ustedes quieran. Pero ya en 1912, entonces, Pigou realiza el análisis del monopolio discriminador. ¿Cuáles son las condiciones para que un vendedor monopolista pueda efectuar discriminación de precios? A ver, son tres. Primero, un cierto grado de poder monopolista. Esto es, un competidor perfecto no tiene ningún grado de poder monopolista, toda vez que enfrenta una curva de demanda infinitamente elástica. Por lo tanto, ese cierto grado de poder monopolista se manifiesta cuando un vendedor se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa. La empresa, el vendedor o el productor, tiene que poder discernir, dividir, si ustedes quieren, más de un mercado para su producto. O bien crear artificialmente estos dos mercados, lo cual a nuestro juicio será con más frecuencia que en el caso anterior. Estos mercados tienen que ser separados por algo que sea claramente identificable, entre otras cosas, porque los consumidores no deberían poder trasladarse de un mercado a otro. El tipo de distinción que se establezca dependerá del tipo de mercado que estemos analizando. Por ejemplo, por edades, por distancia, por ingresos, por magnitud de consumo, lo que fuera. Tal vez el más importante de los supuestos, la rentabilidad relativa en los dos o más mercados debe ser diferente o sustancialmente diferente de lo que correspondería al precio del monopolio simple. ¿Por qué? Porque de no ser así, no existirían razones para discriminar. Tengan en cuenta esto, el monopolista que discrimina lo que hace es vender la misma cosa a dos precios diferentes. No hay diferenciación. Bueno, este sería una reconstrucción del gráfico que intentan hacer con muy mala fortuna Ekelund y Ebert, porque Ekelund y Ebert hacen el gráfico al berre de lo que corresponde. Mal. Por lo tanto, las conclusiones expuestas en el texto, que son correctas, contradicen lo que el gráfico que está en el libro dice. Porque, ¿qué es lo que hacen Ekelund y Ebert? La curva más inelástica la comienzan más abajo que la curva elástica, con lo cual todo se da de patadas. Y acaba de ser un error del dibujante. En términos gráficos, esta condición significa que la elasticidad de la demanda para cada uno de los dos mercados identificables tiene que ser diferente, como ocurre en la figura 5 con DA y DB. A ver, ¿dónde está? DA y DB. Fíjense, si dos curvas pasan por el mismo punto, será más elástica la curva más aplanada y más inelástica la curva más inclinada. ¿Sí? Esa comparación sigue siendo válida. ¿Por qué el monopolista discriminaría? Bueno, obviamente para obtener un mayor ingreso total o mayor beneficio, ya que partimos de la base que es un empresario racional y por lo tanto maximizador. Y se trata básicamente del mismo producto en dos mercados diferentes, como dijimos. No hay una diferenciación de productos, sino que hay una discriminación de precios. En la figura 5, aunque no tiene el número en ninguna parte, con las líneas llenas de color rojo, tenemos dos mercados, uno que llamamos A y el otro que llamamos B, las dos curvas de demanda. Para cada mercado tenemos una curva de ingreso medio o demanda y una curva de ingreso marginal de color amarillo. Ingreso marginal B, ingreso marginal A. La curva DAG, de trozo punteado, sería la curva de demanda agregada, o sea, la suma de la demanda para los dos mercados A y B, que es esta. O sea, la curva sería una especie de curva quebrada, ¿no? Vendría así. Corresponde con la suma de lo que se demandaría
en condiciones antes de la discriminación en ambos mercados. Tenemos también una curva para el ingreso marginal agregado, también de trazo punteado, que es esta. Y una curva de costo marginal de color violeta. Y solo una, ya que se trata de una única empresa. En condiciones normales del monopolio simple, ¿dónde estaría el equilibrio? En la igualación entre el ingreso marginal agregado y el costo marginal. Aquí, en el punto E. Este punto se proyecta hacia la curva de demanda, agregada, hasta el punto de Cournot, y proyectado sobre el eje de los precios nos permite obtener el precio del monopolio simple, al que llamaríamos P sub M. Y obviamente la cantidad XM. Proyectando el punto E hacia el eje de cantidades, obtenemos el total vendido en ambos mercados, XM, para el nivel de precios indicado, P sub M. Aquí estaría el ingreso total en condiciones de monopolio simple. ¿Cómo se reparte esta venta? Bueno, entre un nivel XAM para el mercado A y un nivel XBM para el mercado B, vendiendo más cantidad en el segundo de los mercados citados. Vamos a ver. XAM, ¿sí? Aquí está, donde la línea de precios intersecta a la línea que va de C a P sub M, y XBM aquí, donde la misma línea intersecta a la otra curva de demanda. Entonces, la idea sería la siguiente. Si pueden darse las tres condiciones que hemos citado, al monopolista le convendrá trasladar unidades del mercado B al mercado A. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado A tiene una curva de demanda más inelástica. Esto es, dejar de vender en uno para vender más en el otro. ¿Por qué? Porque al vender una unidad adicional en el mercado A, obtiene un ingreso marginal mayor del que obtendría en el mercado B. Así, el monopolista maximizador de beneficios consideraría que le interesa ajustar las ventas y el precio de los dos mercados, de manera que los ingresos marginales producidos en cada uno de ellos fueran exactamente los mismos. Esta igualdad de los ingresos se obtiene igualando el costo marginal y el ingreso marginal agregado, en E, seguimos en E, pero igualando también el valor del costo marginal a los ingresos marginales de los mercados separados. Trazando esta línea, y aquí la igualamos con un ingreso marginal y aquí con el otro. Bueno, aquí tenemos la representación de los ingresos totales en el caso del monopolio simple y en el caso de la discriminación de precios. Eso después ustedes lo pueden analizar, por favor, cuando esto esté subido al campus. ¿Cómo se determina esto en nuestra figura 5? Trazando una línea paralela al eje de abscisas, desde el punto E hasta el eje de ordenadas, es decir, hasta el punto M, hasta acá. Y donde esa paralela intersecta los ingresos marginales de cada mercado, calcular la cantidad vendida para cada uno de ellos, proyectando dicha intersección hasta el eje de cantidades. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Así obtenemos los niveles XA y XB. También obtenemos los precios de venta para cada uno de los dos mercados, P sub A y P sub B, respectivamente. Aquí está. Mediante procedimiento análogo al que utilizamos antes para determinar el precio del monopolio simple, pero ahora utilizando la curva de demanda de ambos mercados, no la agregada, sino del mercado A y del mercado B. Vamos desde acá hasta lo que sería nuestro punto de Cournot, y ahí tenemos P sub A. Y en esta otra vamos desde acá hasta donde está la otra curva, y aquí tenemos P sub B. Nótese, como efecto de la discriminación, se venden menos unidades en el mercado B y más unidades en el mercado A, que era la pretensión. Esto es, se trasladan unidades del mercado menos rentable al mercado más rentable, permaneciendo inalterada la cantidad total, XM. O sea, la suma de ambas cantidades sigue siendo la misma. Respecto de los precios correspondientes a cada uno de los dos mercados, será menor el precio en el mercado cuya elasticidad es mayor, y mayor en el mercado cuya elasticidad es menor. Concretamente, el precio será mayor en A. P sub A es mayor que P sub B.
tal como lo anticipa la fórmula o relación de Amoroso-Robinson, que también es una contribución, bueno, fue un descubrimiento simultáneo entre Luigi Amoroso, el economista italiano, y Joan Robinson. Donde el ingreso marginal es igual al precio por 1 más la inversa del coeficiente de elasticidad. Una vez estudiado este caso, que repetimos, que es el analizado por Pigou en 1912, comentaremos brevemente la contribución de Joan Robinson al análisis del monopolio discriminador. Como hemos visto en la figura 5, el monopolista vía discriminación simplemente redistribuye utilidad a su favor, tomándola de los consumidores de su producto. Esta utilidad toma la forma de mayores beneficios a expensas del excedente del consumidor. Esto es así porque la cantidad total vendida sigue siendo la misma antes y después de utilizar el sistema de 2 precios. No así el beneficio del monopolista. Como dicen Haeckel y Nievert, lo que se produce es una simple redistribución del bienestar. Por lo tanto, el caso no presenta una base objetiva para preferir las estructuras del monopolio simple a las estructuras del monopolio discriminador, o viceversa. ¿Por qué? Y porque el producto sigue siendo el mismo en ambos casos. Pero ¿qué sucede? Pigou utilizó curvas lineales, como las del gráfico que hemos mostrado en su análisis, para concluir que el producto se mantendría constante con la introducción de la discriminación de precios. En el transcurso del perfeccionamiento del análisis de Pigou, Joan Robinson demostró brillantemente que la conclusión de Pigou constituía solamente un caso especial y que el producto con discriminación de precios podía ser mayor o menor que el vendido en condiciones de monopolio simple. En el análisis Robinson, la cuestión de si varía la producción, es decir, esa X sub M del gráfico nuestro, depende de la forma o concavidad de las curvas de demanda de los 2 mercados separados, en nuestro caso A y B. Su conclusión es la siguiente. La cantidad producida será mayor en caso de discriminación que en caso de fijación de precios de monopolio simple, si la curva de demanda en el mercado más elástico es relativamente más cóncava que la curva de demanda en el mercado menos elástico. Bueno, y lo opuesto en el caso que está entre paréntesis. Si las curvas de demanda son lineales, como en el caso que describe Pigou, las curvas de demanda son de igual concavidad y la cantidad demandada permanece invariable con la introducción de un sistema de presión múltiple. ¿Se trataría solamente de una cuestión académica? La respuesta a esta pregunta depende de la evidencia empírica con relación a la forma de las curvas de demanda en mercados no competitivos, ya que las políticas antidiscriminatorias podrían estar equivocadas desde el punto de vista del bienestar social, si la discriminación de hecho produce unas cantidades mayores de productos que el monopolio simple. O sea que el análisis, digamos, antes de efectuar una política antidiscriminatoria tendría que tener en cuenta esa situación, repetiría Joan Robinson en este momento, digamos, de ortodoxia económica pre-keynesiana. En los textos de microeconomía moderna, el análisis de la figura anterior se suele hacer en gráficos separados, pero de la misma escala, como se ve en la figura siguiente, aunque las conclusiones son exactamente las mismas. En este caso, la siguiente figura está inspirada en la que presenta el autor David Leitler en su Introducción a la microeconomía. Acá tenemos un mercado, digamos, con la curva más inelástica que en el otro. Esta comparación también sigue siendo válida porque las escalas de ambos gráficos son las mismas. Y aquí estaría el análisis para el caso agregado. Tarea para el hogar sería revisar si las conclusiones en este caso siguen siendo las mismas que en el caso anterior. Por supuesto que existen otras contribuciones de Joan Robinson a la teoría económica, como su análisis de las imperfecciones de los mercados de factores, el monopsonio y el monopolio bilateral, pero no vamos a analizarlas por falta de tiempo, digamos. Cualquiera que quiera verlas las puede encontrar en el texto de Haeckel y Nievert. Al respecto, escribe nuevamente Backhaus. Los supuestos simplificadores de Robinson dejan de lado simplemente muchos de los problemas tan queridos para Marshall. Su análisis tiene un grado de abstracción mucho mayor, el de Robinson, que el de Marshall. A modo de explicación, señala que, aunque a veces se desvía de esta estrecha senda, su propósito no es abordar problemas del mundo real,
sino ofrecer a los economistas esa famosa caja de herramientas. Robinson consigue su objetivo, dice Backhouse. Sus herramientas forman parte del bagaje habitual de los manuales contemporáneos de microeconomía. El monopsonio, proviene del griego mono, único, y opsoni, comprador, es un tipo de estructura de mercado de competencia imperfecta caracterizado por la existencia de un único comprador y muchos vendedores. Es un caso similar al monopolio, pero donde los poderes monopolistas residen en el lado de la demanda y no en el lado de la producción. El término fue acuñado por John Robinson, ya lo hemos dicho. En realidad no existen muchos casos de monopsonios, sin embargo se pueden dar en cualquier mercado de factores de producción. Ejemplos de un monopsonio serían los Estados Unidos de América en relación a la defensa y los activos de seguridad en la economía, que empezó durante la Guerra Fría. El único comprador sería el gobierno. No obstante, el caso más significativo analizado es el del monopsonio en el mercado de trabajo. Las fricciones entre el proceso de búsqueda de trabajo y la incorporación a un puesto laboral provoca que los empleados sean reticentes a dejar sus actuales puestos de trabajo. Esto concede al empleador poderes monopsonistas y les permite reducir los salarios hasta los ingresos marginales del producto, lo que les proporciona mayores beneficios. Por eso los gobiernos tienen las posibilidades de fijar un salario mínimo para prevenir que estos bajen a niveles demasiado bajos. Estos son los salarios. Se conocen como oligopsonios a los mercados con las mismas características que los monopsonios, pero donde existe más de un comprador, siendo aún así el número de compradores bastante reducido. No está tratado ese caso en el texto de Robinson. Respecto del análisis de Robinson para el caso del monopsonio, comenta otra vez Backhouse. Cuando analiza el monopsonio en el mercado de trabajo, admite que, a pesar de su interés confesado en no ofrecer más que una caja de herramientas, y cita a Robinson, la tentación a apartarse del camino del análisis para hacer una serie de reflexiones de carácter moral es aquí demasiado fuerte para resistirla. Recuerden que ella obviamente había perdido la distinción entre economía positiva y normativa en Cambridge, pero el texto de Robinson recién había sido editado un año antes, o sea que tal vez es contemporáneo a la escritura de esta obra. Relaciona así su obra explícitamente con la economía del bienestar de Pigou. En claro contraste con Chamberlain, hace hincapié en las ineficiencias a que da lugar la competencia imperfecta y en la explotación del trabajo que define como la diferencia entre el salario real y el valor de la productividad marginal del trabajo. En todo caso, el salario real sería inferior al valor de esta productividad. Tanto el monopolio en el mercado de productos como el monopsonio en el mercado de trabajo conducen a la explotación, que si ustedes recuerdan era uno de los títulos, el título de uno de los libros de Robinson. Por último, queremos destacar que hay algunas diferencias importantes en los enfoques que hacían ambos autores. Robinson, por ejemplo, no intentaba desarrollar un concepto de diferenciación de productos o de diferencias de calidad en su análisis del monopolio, aunque en su libro aludía a puntos relacionados con productos heterogéneos como patentes y toda clase de restricciones monopolísticas que hacen que una empresa sea, en cierto grado, única. Además, ella consideraba grados de monopolio, de forma que destacaba las grandes variedades del poder monopolístico en el último capítulo, ¿no? Hacia un mundo de monopolios. En un ensayo publicado en el Economic Journal en septiembre de 1953, es decir, 20 años después, una muy distinta y madura Joan Robinson evalúa con creciente escepticismo su propia obra de 20 años atrás, informando al lector que Economía de la competencia imperfecta, el título de su libro, era una obra de erudición. Tenía por objeto analizar los eslogans de los manuales de hace 20 años. El precio tiende a equipararse al costo marginal y los salarios se equiparan al producto marginal del trabajo. Esos eran los eslogans. Y trataba problemas de manual, tales como una comparación entre el precio y el output de una mercancía bajo condiciones de monopolio y de competencia con una demanda y unos costos dados. Los supuestos que resultaban adecuados o que esperaba lo fuesen para tratar estos problemas no constituyen ni mucho menos una base apropiada para un análisis de los problemas de precios, producción y distribución que se plantean en la realidad.
Después de un minucioso estudio en este artículo, que incluye industrias y mercados, quién maximiza qué, oligopolio, formas de competencia, políticas de precios, equilibrio y las causas del monopolio, observa Robinson con marcada desilusión y tal vez en forma premonitoria. Resulta mucho más sencillo descubrir causas del monopolio y ejemplos de monopolios en formación que descubrir causas y ejemplos de la desaparición de monopolios. Por tanto, hay motivos para sospechar que en general cada generación sucesiva contendrá mayor número de monopolios que la anterior. Este artículo está en la bibliografía de la materia y está en Centro de Estudiantes. Y para concluir señala que tengo la impresión de que en los 20 años transcurridos desde que se estableció el duopolio Chamberlain-Robinson con una competencia monopolística imperfecta, era famosa Robinson por su humor vitriólico, ¿no? Se han dedicado muchas energías mentales a una discusión teológica sobre si un estado de competencia imperfecta o impura existente resulta A, beneficiosa, B, inocuo, C, un mal necesario o D, un mal innecesario, en tanto que a duras penas se ha iniciado un análisis, en contraposición a estudios históricos, de las causas y consecuencias del proceso de supervivencia o decadencia de la competencia. Un artículo bastante cínico, en el sentido moderno del término, y escéptico, ¿no?, sobre su propia teoría. Afirma Schumpeter en su Historia del Análisis Económico, todo el mundo sabe que esta rama del aparato analítico del economista ha sido añadida de formas diferentes por autores ingleses y norteamericanos que trabajaron con independencia unos de otros, dando así una prueba más de la necesidad intelectual, aún más que práctica, de este tipo de teoría e ilustrando no menos llamativamente cómo la lógica de la situación científica puede mover a espíritus diferentes por vía de avances análogos. Y agrega nota a pie de página. Tengan en cuenta que el texto fue escrito en la década de 1940. Este hecho y el de que se trata de todo un amplio movimiento en el que participaron muchas personas, aunque solo unas pocas de ellas consiguieron los blancos decisivos requisitados por la historia, quedan aún más de manifiesto si tenemos en cuenta también la literatura sobre las estructuras oligopolísticas. Pues a propósito de este tema, perseguimos un movimiento análogo también en los países nórdicos. Y cita el caso de este autor, Seuthen, y danés, y este autor alemán, von Stankelberg, que recoge y discute la mayor parte de las aportaciones alemanas y no alemanas. Ese es Friedrich Seuthen, y este es Heinrich von Stackelberg, otro prusiano. Vivió pocos años. Murió en España escapándose de la derrota nazi. Cabe añadir a lo expuesto por Peter que estos dos autores son citados en la introducción a los textos que hemos analizado, como así también la figura que introduce Joan Robinson del autor alemán Erich Schneider, catedrático sucesivo de las universidades de Bonn, Copenhague y Kiel, y autor de más de una docena de obras importantes, muchas de ellas traducidas al castellano, como su célebre en otros tiempos Teoría Económica, publicada en 2 volúmenes, aunque la edición original alemana lo había sido en 3, en sucesivas ediciones por la célebre editorial Aguilar. Ahí está Schneider y acá está su libro, que todavía era material de estudio cuando yo era estudiante. Y tiene algunas contribuciones interesantes. Algunas la hemos usado para ver fisiocracia y Marx. Bueno, esta es la bibliografía. Aquí está el artículo que yo citaba de Robinson, La competencia imperfecta en retrospectiva. También hay un artículo de Chamberlain, aunque no está en la bibliografía, donde él analiza, bueno, en este artículo es donde dice el germen de su teoría, etc. Y el texto de Sraffa, probablemente esté en internet, está traducido al español en un manual de Stigler y Boulding, Ensayo sobre teoría de los precios. Bueno, casi entiendo.